Ahora sí, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Esta es la parte, pues, última del bimestre, bueno, del bloque del año pasado para empezar a hablar sobre la independencia, que es lo que nos atiene. Y bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cómo sucedieron? ¿Qué pasó durante ese aspecto? Porque bueno, muchas veces pensamos que la lucha o la independencia fue el grito de Dolores y ya se acabó. No, hay algo que nos lleva a querer luchar en ese trayecto, bueno, que además, pues, en ese momento México era bélico, ¿no? Era en momentos de guerra, de luchas. Ya vimos cómo México, pues fue, bueno, América fue conquistada en ese Mesoamérica, ¿va? Y pues la Gran Tenochtitlan y cómo empezaron, bueno, pues a surgir la parte de los españoles invadiendo el territorio y pues de alguna manera también, si las cosas hubiesen sido justas, a lo mejor pues seguiríamos siendo parte de España, ¿no? Como en el caso de Puerto Rico, que pertenece a Estados Unidos, o la Guyana Francesa a Francia, o también Alaska y Hawái a Estados Unidos y algunas otras colonias que pertenecen a ciertos países. Entonces nosotros, pues fue este camino y en este camino, pues dice, tenemos unas causas, ¿no? Que en su libro refiere y dice a principios del siglo XIX y estamos hablando de qué siglo, de qué año. Cuando hablamos del siglo XIX, ¿de qué año hablamos? Entre 1800 y 1900. Ok, recordemos 1801 a 1900, ese es el siglo XIX, vamos a escribirlo, 1801, a principios, estamos hablando de principios de 1801, en adelante. Se vivía una situación difícil en cuanto a económicamente y social, que se había agravado por las llamadas reformas borbónicas, que ahorita vamos a ver, que generan descontento en distintos grupos sociales novohispanos. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto una pirámide de cómo estaban, pues en principio los españoles peninsulares, los españoles, los criollos, después los mestizos, indígenas, esclavos negros, mulatos, etcétera. Sin embargo, vean, ya han pasado casi 300 años, 3 siglos de conquista. Y bueno, pues estas reformas, que ahorita vamos a hablar de ellas, que generaron, pues obviamente descontento. Como en cada gobierno, en cada país, pues hay algo que no nos llama la atención o que son cosas injustas, pues de alguna manera, pues nos rebelamos ante ello. Dice, a estos problemas se sumó también la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que en donde destituyeron a un rey, Fernando VII, y el pensamiento ilustrado. Ahorita vamos a ver, por las cosas del movimiento de independencia, inició en 1810 y originaron tanto en Nueva España como Europa. Bueno, vamos a ver, este es el camino. Como bien dice, tenemos la ilustración que aquí dice el pensamiento ilustrado.
Y la ilustración, aquí tenemos una pequeña, un mapa conceptual. ¿En qué refiere la ilustración? Bueno, pues es un movimiento intelectual, o sea, se juntaron las mentes más elocuentes, intelectuales, académicas de ese momento, pero esto pasaba en Europa, la ilustración viene de Europa. Y a finales del siglo XVII, que estamos hablando de 1790, más o menos, ¿no? 1780 al siglo XVIII. Pues, ¿qué pasó? Pues la ilustración, como bien dice, pues es ilustrarse, es educarse, es leer. Y entonces empezaron a encontrar estos intelectuales académicos, pues, que lo que estaban haciendo los reyes, los monarcas, ese pensamiento que tenían ya estaba caducado. Que por eso dice aquí, es causado, bueno, se caracteriza por una visión crítica de la realidad, usar la razón. Rechazo de la revelación divina y la tradición. Esta parte en donde, pues, si recuerdan, los reyes, los monarcas, pues bueno, son supuestamente elegidos son elegidos por la iglesia, pero en realidad era como una cuestión de que ellos eran elegidos de acuerdo a una situación divina, ¿verdad? No por una cuestión demócrata. Como el día de hoy, pues nosotros, que somos una república, quiere decir pues que, y demócrata, pues que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, ¿no? Decía la historia como progreso, la libertad, es decir, abolir la esclavitud, ya que en Europa, al venir a América, pues necesitaban esclavos que durante mucho tiempo estuvieron, pues la riqueza se medía con respecto a los esclavos. Y ellos pensaban que una raza inferior, pues era la raza negra, y ellos, la ilustración, el movimiento intelectual científico, pues quería abolir la esclavitud y dejar en libertad a ese tipo de gente. Y bueno, dice, y estas ideas que ustedes ven aquí entran en contradicción con las ideas entonces que estaban en el antiguo régimen. Con una cuestión, pues les digo, de rey, de monarca, elegido por un Dios, que Dios va a castigar, y además que en ese entonces, pues quien gobernaba y hacía todo, educaba, daba leyes, castigaba, era la iglesia. Entonces, ellos dicen, fuera todo eso. Cambios socioeconómicos, pues ellos pensaban que el crecimiento de la administración en el comercio y la industria, dejar de estar, pues, dando más crédito a la iglesia y que ella se encargara de todo eso, que crecieran las ciudades y, pues, una organización, dice, estatal más eficiente. Obviamente, todo esto también causó que haya un avance científico y técnico. Entonces, bueno, a partir de esta ilustración también, aquí tenemos quiénes son nuestros principales representantes, ¿no? Están los británicos, los franceses y, bueno, algunos economistas. Pero dentro de estas ideas, pues también Francia se rebeló y en 1789, en el siglo XVIII, a finales, empieza la Revolución Francesa.
pelea interna dentro de los franceses, y ahorita vamos a ver en qué acaba esta parte. Bueno, ¿qué piensan los británicos? Dicen pues que tenga una sociedad, dice, es un contrato voluntario entre individuos, por lo que el mejor sistema político en lo que proporcione mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser, dejar de ser monarca absoluta, monarquía o monarquía ilimitada. Dentro de los franceses, en el caso, pensadores como Montesquieu, una división de poderes, o sea, como el día de hoy tenemos un poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y esto lo agarran también del derecho romano, que existía hace mucho tiempo, y quieren recurrir todavía a eso, que no se concentre en un solo poder. Porque imagínense que tuviéramos un solo poder y fuera el ejecutivo, es decir, el presidente, y que el presidente pudiera decir todo lo que se debe de hacer. Y no, para eso hay 3 poderes. Y para eso tenemos gente pues que está en la sala de legisladores, en las senadores, en los diputados, en que representan en delegaciones, bueno, alcaldías ahorita, en distritos, etcétera. Y otro que es Voltaire, que dice la libertad política y la tolerancia religiosa, que se pensaba en ese entonces que la única pudiera ser la católica o cristiana, ¿no? Es decir, que solamente se cree en Cristo o en un solo Dios, ¿no? Y dejar el politeísmo, que habíamos dicho que era, pues, creer en varios dioses, Cusú, que es una percusión de la democracia, elegir a nuestros gobernadores. Algunos economistas, dice, entre los que destacan fisiócratas franceses, cuyas ideas son la riqueza proviene de la tierra y no del Estado. Y aquí es una de las cosas que posteriormente Zapata tiene como un pensamiento. La tierra es de quien la trabaja. Y si los campesinos trabajaban, pues eran de ellos, ¿no? Y proviene de la tierra, y dejar que interviniera el Estado y dijera de quién va a ser la tierra o las riquezas. Y finalmente Adam Smith, cuyas ideas son la búsqueda del interés individual, el trabajo como fuente principal y la ley de la oferta y la demanda. Esto era la ilustración a grandes rasgos. Empieza a llegar a América, y la gente se empieza a dar cuenta de que son mejores ideas estas que las que tenían en España. ¿Y qué pasa? Además de eso, entran las reformas borbónicas. ¿Y qué son las reformas borbónicas? Bueno, pues aquí se los ilustro tantito. Empiezan a aumentar los impuestos. Los indígenas están por debajo, ¿verdad? Siempre hay que dar un tributo al rey. Y aquí había una pelea entre peninsulares y criollos. ¿Recuerdan quiénes son los españoles peninsulares? ¿Quién me puede decir quiénes son los españoles peninsulares y quiénes son los criollos? Los criollos son los nacidos en México. Muy bien. Los españoles, o sea, digamos, 2 españoles se vienen a México, nacen aquí y se les llama criollos. ¿Y quiénes son los peninsulares? Los que tienen papá español o indígena. No, esos serían los mestizos. Peninsulares. ¿Son los que vienen de España? Así es, son los que vienen de España. Entonces la situación estaba en que ellos, los peninsulares, tenían más privilegio que los criollos. Es decir, que los criollos, por haber nacido en México, no tenían derecho a tener grandes puestos. Entonces, pues aquí tenían una cierta pelea, y pues bueno, sin embargo, pues los criollos, por ejemplo, decían
que hubiese una libertad comercial, de que cada quien ganara y pudiera trabajar como quisieran, y los peninsulares decían no. Además de que para trabajar hay que pagar, ¿no? Pero ambos coincidían en este tributo al rey. Entonces había una disputa entre ellos. Luego viene esta invasión napoleónica a España. ¿Qué quiere decir? Como les decía, la Revolución Francesa, les decía en 1789, dice, por influencia de la Ilustración, entre otras causas, se inició la Revolución Francesa y la monarquía fue reemplazada por un gobierno republicano. O sea, quitaron a los reyes y dejaron a un gobernador. En 1804, Napoleón Bonaparte reemplazó la república en Francia. Se proclamó emperador. Hubo ahí algunas cuestiones y entonces Napoleón Bonaparte, después de que quitan a la monarquía, él quiere volver y él se proclama, ¿no? Porque él invade e inició también varios ataques. Quería conquistar. Napoleón Bonaparte era muy ambicioso y quería conquistar a muchos territorios y entre ellos quiso conquistar a España. Y pues entre esa guerra de España, pues también obviamente la gente que vivía en Nueva España, o en el caso ahorita México, los gobernadores estaban distraídos porque ¿qué va a pasar? A ver, digan ustedes, ¿qué pasa? A ver, España conquista México. Y si Francia conquistaba España, ¿qué iba a pasar? ¿Ustedes qué creen que iba a pasar? ¿Que Ahora México va a ser parte de Francia? Así es. Y entonces, pues, empezaron a haber distracciones dentro de México, de los gobiernos españoles, y que ellos no querían que eso pasara. Entonces, pues fueron varias causas y un nacionalismo criollo. Y en esta parte del nacionalismo criollo, pues, ¿qué querían? Ellos querían, pues, regresar a las cosas anteriores. El odio por todo lo español. De hecho, aquí empezó a decirle, a llamarles de una forma despectiva a los españoles. ¿Cómo? Gachupines. Y dice fomentar los apelativos México, o sea, empezar de nuevo, incorporar sin contradicciones su arraigada religiosidad con una nueva concepción, político, Estado y nación, fundar un nuevo Estado republicano es lo que ellos querían, y abolir el sistema monárquico. Quitar al rey, que fueran los ciudadanos que escogieran. Por eso son cosas que, bueno, nosotros debemos de saber, como bien dice algunos escritos históricos, decían, ¿para qué conocer la historia? Para no volver a repetirla, ¿no? Y finalmente tenemos, pues, que empezaron conspiraciones contra el gobierno, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de Morelos con Allende y en la casa de Josefa Ortiz de Domínguez, ¿no? En la corregidora, que en Querétaro es donde se hace estas reuniones, como para empezar a querer pelear en contra de los españoles. Y pues bueno, en un momento recuerden, pues ahí Josefa Ortiz de Domínguez fue una de las grandes mujeres que apoya a este movimiento y además pues avisa que de alguna manera, porque ya les habían dado el pitazo al reino de la Nueva España, que ya estaban haciendo estas juntas. Entonces, pues ella lo sabe y
los protege de alguna manera diciendo que pues escapen en una madrugada. Bien, bueno, ese es el camino. La guerra de la lucha de la independencia tiene 4 momentos, pero bueno, aquí están las causas. Bueno, la riqueza en unas cuantas manos, las crisis, el malestar político, como habíamos dicho, no había tierra, el plan de ser libre, expulsión de los jesuitas de México, porque ellos no querían como ese tipo de religión, rebeliones anteriores, aquí había algunas, porque ya había habido por estas situaciones de reformas borbónicas en 1809, o sea, 1809, 1808, 1809, ya habían habido revoluciones, sin embargo no tuvieron como mucho éxito. ¿Y cuáles son las externas? Lo que ya hemos dicho, la Ilustración, la Revolución Francesa, esta de la independencia de las 13 colonias. Esto es de Estados Unidos. Estados Unidos ya había luchado por esa independencia de estas 13 colonias. Ya había tenido estas 13, digámoslo así. Todavía no era una nación, pero ellos ya se habían independizado del Imperio Británico o inglés. En la invasión de España por Napoleón, lo que habíamos dicho. Aquí, bueno, también este problema que tuvieron ahí Carlos IV y Fernando VII. Y bueno, hasta ahí. Vamos a ver, esto es lo más importante. Ahora, vienen 4 etapas. La primera etapa inició, tiene ahí dura como año y medio, empieza 1810. 1810. Y termina en 1811, solo dura año y poquito más. ¿Qué pasa con esta etapa? Bueno, pues ahí tenemos, como les decía, bueno, está Miguel Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo, el 16 de septiembre de 1810, la madrugada del 16 de septiembre, pues da el inicio a la lucha de la independencia. Con pensamientos de la Ilustración, de abolir la esclavitud, ¿sí? Y que, bueno, la justicia, la igualdad, el querer realizar todo esto, bueno. Sin embargo, este proceso tiene una duración de exactamente 11 años, 11 días, exactamente. Y bueno, en este proceso, pues les digo, está Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Juan Aldama, su hermano Mariano Abasolo y Mariano Jiménez. Y algunos otros más, pero bueno, aquí tenemos también a José Ortiz de Domínguez, a Quintana Roo, a varios ahorita, pero estos son los principales. Y ellos luchan, pero el problema aquí es que Miguel Hidalgo e Ignacio Allende empiezan a tener ciertos conflictos de lo que es, de lo que ellos quieren y no se ponen de acuerdo. Entonces, por ahí se van, cada quien va y lucha por su lado y bueno, pues los atrapan. Y recuerden que empezó en Dolores Hidalgo, esa es la cuna de la independencia, actualmente en Guanajuato, no en la capital, sino en un municipio que se llama ahorita actual Dolores Hidalgo.
en el pueblo de Dolores. Ahí inicia el grito y bueno, en Guanajuato está pues digamos como siendo la capital, el centro de la ciudad. Quieren atacar la Alhóndiga de Granaditas y ahí mismo los fusilan y cuelgan sus cabezas como señal de lo que les podía pasar a los demás si se volvían a atrever a querer luchar en contra de la corona española. Y bueno, a la siguiente, sin embargo, Miguel Hidalgo, siendo en sus tiempos, en algunos tiempos fue profesor. Recordemos que solamente los que podían tener acceso a la educación, pues era gente que tuviera, pues como una cierta complicidad con la religión, pues él por eso se postula para sacerdote, y ahí conoce a José María Morelos y Pavón. Y en ese conocer, pues bueno, es su alumno, lo conoce en actual Michoacán. Y que anteriormente era Valladolid. Y entonces ahí lo conoce y tiene un acercamiento y él revive y él saca de nuevo el estandarte para poder volver a luchar con la guerra de la independencia. Y bueno, junto con Ignacio López Rayón, José María Liceaga, Carlos María de Bustamante, etcétera. José María Morelos y Pavón saca como una constitución llamada Pensamientos de la Nación, en donde él quiere abolir la esclavitud, quiere que el gobierno sea republicano, la igualdad, la democracia, y varias cosas que, bueno, el día de hoy pues tenemos, otras que escaseamos. Sin embargo, pues él rescata esta lucha que dura otros más o menos 4 años aproximadamente. Y sin embargo, pues bueno, también los atrapan, los fusilan y tenía él como a un amigo que él siguió con la resistencia y varios, entre ellos el primero, que es Francisco Javier Mina, que es el que le deja la batuta, y por el lado del sur, que es Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, son quienes se unen a este proceso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar